Lo que viviste no cambia quién eres para Dios. Sí, tal vez tu padre te abandonó, nunca estuvo presente, te hirió con sus palabras, te hizo sentir invisible o nunca escuchaste: estoy orgulloso de ti. Y por eso te hace difícil creer que Dios es un buen padre. Porque muchas veces, como lo dije al principio, vemos a Dios a través de nuestras heridas humanas. Pero escucha esto: Dios no es la versión herida de un padre terrenal. Él es el Padre perfecto. Quizás otros te dejaron, pero Dios nunca dejó de escogerte. Para algunos de ustedes este mensaje va a traer recuerdos hermosos, recuerdos a lo mejor de seguridad, de apoyo y amor, pero para otros quizás despierte algo de dolor, algo de ausencia, algo de rechazo o heridas que todavía están sanando. Y para eso la pregunta es: ¿cómo fue tu relación con tu padre cuando eras pequeño, cuando eras adolescente? O incluso, ¿cómo es la relación con tu padre actualmente? No tienes que responder absolutamente nada. Sé que muchos de los que están acá podrían decir: mi padre siempre estuvo presente, mi padre siempre creyó en mí, mi papá fue mi mano derecha, yo soy lo que soy gracias a mi papá fue una persona excelente. Pero quizás hay otras personas que están pensando: yo nunca conocí a mi papá. O lamentablemente yo crecí con un papá que fue abusador, o un padre que fue alcohólico, un padre que me rechazó, un padre que estuvo por un tiempo pero luego abandonó a mi mamá, se fue, tuvo otra familia, más nunca supe de él. O quizás estuvo presente pero emocionalmente ausente. Algo importante que debemos de entender es que muchas veces nuestra idea de Dios es como el padre que tuvimos. Se forma a través de esa experiencia que hemos tenido con nuestro padre terrenal. Pero hoy quiero hablarte de un padre que es completamente diferente. Un padre que es perfecto, un padre que sana lo que otros rompieron, un padre que restaura lo que otros abandonaron, un padre que abraza donde otros rechazaron y que permanece cuando todos los demás se van. Abran su Biblia o escriban el versículo que tenemos el día para hoy, que es un versículo para memorizar, que se encuentra en Gálatas 4:6, que dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro Padre el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Quizás muchos saben el significado de la palabra Abba, pero no lo voy a dejar pasar de repetirlo. Abba, Padre, significa papá, ese Padre amoroso, papito, papito Dios. No habla de un Dios que está distante, sino un Dios que está cercano. Habla de ese Dios que quiere una relación contigo, una relación conmigo. Un Padre que quiere sanar tu corazón y recordarte hoy que tú no eres huérfano, sino que hoy eres hijo. Hay una historia que estremeció al mundo entero. Quizás algunos de los que están aquí se acuerdan. Es una historia muy dolorosa y difícil de entender.
Y es esa historia cuando nos podemos hacer nosotros preguntas. ¿Cómo puede llegar alguien tan lejos? ¿Cómo un hijo puede destruir a su propia familia? ¿Cómo un padre todavía puede amar después de eso? Hace algunos años, un caso que impactó a millones de personas, como lo dije al principio, ocurrió aquí en Texas, en Sugar Land. Y recuerdo que seguí ese caso desde el principio hasta el final, ya que conocía a una de las personas que estaba involucrada. Un joven asesinó a miembros de su propia familia. La tragedia fue tan fuerte que muchos pedían la pena de muerte. Pero lo más impactante no fue solamente el crimen, fue el padre sobreviviente. Porque mientras el mundo y cada vez que te metías en las noticias y que escuchabas lo que pensaban algunas de las personas que estaban entrevistando, gritaban que paguen, que lo condenen, merece la pena de muerte. Su padre luchaba para que su hijo no muriera, porque en realidad le habían dado sentencia de muerte. Quizás te pregunta, ¿pero por qué? Porque aunque su padre estaba herido, él seguía siendo padre y su hijo seguía siendo su hijo. Y cuando escuché esa historia pensé inmediatamente en Dios, porque muchos creen que cuando fallan, Dios deja de amarlos. Otros piensan, Dios me ama si hago todo bien. Tengo que hacer más y más para demostrarle a Dios cuánto lo amo. Porque si no lo hago, quizás Dios no me va a bendecir. Pero Jesús contó una historia completamente diferente. Y es la historia de un hijo que se perdió. Y de un padre que nunca dejó de esperarlo. Y esa historia se encuentra en Lucas 15, del versículo 11 al 32, que habla sobre la parábola del hijo pródigo. No lo voy a leer completamente, yo lo que voy a hacer es un breve resumen. El hijo terminó deseando comer comida de cerdo porque había llegado al punto más bajo de su vida. Después de alejarse de su padre y gastar toda su herencia, viviendo desordenadamente, vino una gran hambre en aquella tierra y él se quedó sin dinero, sin amigos y sin ayuda. Lo único que él pudo conseguir fue trabajar cuidando cerdos. Y eso era algo que era muy humillante para un judío en ese tiempo, porque los cerdos eran considerados animales impuros según la ley judía. El hecho de que quisiera comer la comida de los cerdos muestra la profundidad de su desesperación, las consecuencias de alejarse del Padre y cómo el pecado y las malas decisiones pueden llevar a la ruina emocional y espiritualmente. Realmente ya le había tocado fondo y había reconocido que tenía una necesidad. Ese momento fue importante porque volviendo en sí, entendió que necesitaba regresar a casa. A veces Dios permite que una persona llegue al final de sus propias fuerzas para que pueda reconocer cuánto necesita su amor y su propia restauración. La historia muestra que no importa qué tan lejos alguien haya caído, el Padre siempre está dispuesto a recibirlo con gracia cuando decide volver. Y quizás algunos aquí entienden eso, tal vez no se alejaron físicamente, pero sí están alejados emocionalmente. Son ese tipo de personas que sonríen por fuera, pero por dentro están cansados. Se sienten rechazados, olvidados, se sienten abandonados
heridos y lejos del amor de Dios. Pero aquí está algo poderoso. Y es que aunque el Hijo se fue, el Padre nunca dejó de ser Padre. En Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no nos ama porque somos perfectos, porque realmente no lo somos. Dios nos ama porque nosotros le pertenecemos a Él. Nosotros somos suyos, nosotros tenemos su identidad. El hijo pródigo fue amado antes de irse, mientras estaba perdido y cuando regresó roto. ¿Por qué? Porque el amor del Padre no cambia según tu condición. Además, un buen padre no solamente abraza, pero también corrige. Un padre bueno corrige porque puede ver peligros que el hijo todavía no puede ver. Es como cuando un niño quiere correr hacia la calle. ¿Qué es lo primero que hacen ustedes como padres? Inmediatamente, ¿qué hacen? Lo detienen como sea. Y perdonen que lo diga así, pero lo agarran por donde lo agarra, donde la mano llega por el cabello, lo jalan por el brazo. Y quizás en ese momento el niño llore, pero el padre sabe que está protegiendo su vida. Y así es Dios. Hay veces que Dios dice, no entres allí, déjalo ir. Ese camino por donde vas te va a destruir. Y nuestro Padre no lo hace porque quiere dañarte, sino porque Él quiere salvarte. Lucas 15:20 dice, y cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y fue movido por su misericordia y corrió. Y esto para mí fue impactante cuando leí desde el contexto en la cultura judía, porque los hombres mayores y respetados no corrían. Correr era considerado algo que era indigno. Para correr, el patriarca tenía que levantarse la túnica y exponer las piernas, algo que era humillante para un hombre de honra. Pero este padre en ese momento no pensó en su reputación. El amor fue más fuerte que su orgullo. Por lo tanto, Dios no se avergüenza de correr hacia los hijos quebrantados. El hijo en ese momento aún todavía olía a fracaso. Todavía no había terminado de hablar, pero el padre lo abrazó primero. Porque Dios, qué bello, no espera perfección para acercarse a ti. El hijo esperaba ser tratado como un esclavo por todo lo que él había hecho. Pero el padre hizo algo increíble. En Lucas 15:22 dice, traigan la mejor túnica y vístanlo. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Y cada cosa tenía un significado o tiene un significado. La túnica representa el honor y la dignidad. El hijo llegó lleno de vergüenza, pero el padre que hizo cubrió su vergüenza. Quizás el mundo a ti te etiquetó por tu divorcio, por tu pasado, por tu error, por tu adicción, por tu fracaso, pero Dios quiere cubrirte con su gracia. El anillo representa la pertenencia familiar. El padre estaba diciendo, sigue siendo mi hijo. El hijo había perdido completamente todo, se había gastado todo el dinero, pero no había perdido la identidad como hijo. Y yo sé que esta noche alguien necesita escuchar esto. Lo que viviste no cambia quién eres para Dios. Y en cuanto a las sandalias, los esclavos eran los que andaban descalzos.
Los hijos eran los que usaban sandalias. El padre en ese momento estaba diciendo, no vuelves a ser esclavo, vuelves como mi hijo. Jesús no murió para que vivieras esclavizado, para que vivieras por la culpa, por la vergüenza, por el rechazo, por el miedo, por el dolor. Él vino para darte la libertad y su identidad, la identidad de un hijo de Dios. Quizás algunos escuchan este mensaje y dicen, yo nunca tuve un padre así. Tal vez tu padre te abandonó, nunca estuvo presente, te hirió con sus palabras, te hizo sentir invisible o nunca escuchaste, estoy orgulloso de ti. Y por eso te hace difícil creer que Dios es un buen padre. Porque muchas veces, como lo dije al principio, vemos a Dios a través de nuestras heridas humanas. Pero escucha esto, Dios no es la versión herida de un padre terrenal. Él es el padre perfecto. Quizás otros te dejaron, pero Dios nunca dejó de escogerte. Quizás otros rompieron tu corazón, pero Dios hoy quiere restaurarlo. Quizás creciste sintiéndote no deseado, pero desde el cielo Dios esta noche te dice, yo siempre te quise y te seguiré queriendo. Y quiero hablarle a esas madres que han tenido que ser fuertes, que han tenido que ser madres y padres a la misma vez. Aquellas que lloran en silencio, aquellas que trabajan y están agotadas, aquellas que oran por sus hijos y siguen adelante aunque sientan el peso del abandono. Quiero decirte que esta noche que Dios ve cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada lágrima escondida, cada oración que nadie escucha. Y aunque alguien abandonó su responsabilidad, Dios nunca te abandonará a ti ni abandonará a tus hijos. Isaías 49:15 dice, aunque una madre se olvide de su hijo, yo, dice nuestro Abba Padre, jamás me olvidaré de ti. Quizás un padre terrenal se fue, pero el Padre Celestial sigue presente. Dios puede llenar cada uno de esos vacíos que otros dejaron. Tal vez algunos dicen, si Dios me ama, entonces ¿por qué estoy pasando por esto? Lo que puedo decirte ahora es que yo no tengo respuestas para eso, pero sí sé que la cruz demuestra que Dios no se alejó de nuestro sufrimiento. Jesús también fue rechazado, también fue traicionado, también fue abandonado, también fue herido y crucificado. Y aún así abrió sus brazos, porque el amor de Dios no depende de las circunstancias. Aún en el medio del dolor, Él sigue siendo tu Abba Padre. Dios quiere recordarte que eres amado, porque Él corre hacia ti, que abraza tu dolor, que restaura tu identidad, que cubre tu vergüenza y nunca deja y va a dejar de llamarte hijo. Tú tienes el ADN del Padre. Muchas veces queremos las promesas de Dios, pero no queremos esperar el tiempo de Dios. Nos desesperamos, nos frustramos, tomamos atajos, intentamos resolver las cosas a nuestra manera. Tenemos plan B, C, D, E y nos olvidamos que Dios tiene el plan A. Pero aún así, Dios sigue siendo misericordioso. Y aunque el camino se haga más largo por nuestras propias decisiones, Dios sigue extendiendo sus brazos con amor. Ese es nuestro Padre, porque el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Y si hoy estás aquí, no es por casualidad. Dios te trajo esta noche para recordarte que Él no se ha olvidado de ti y que su amor sigue persiguiéndote donde quiera que tú vayas. Si esta noche tú estás en un desierto, cansado, herido, sin fuerzas, luchando con el rechazo, luchando con culpa o dolor, quiero decirte que el Padre está ahí
Si tú sientes que tu corazón se mueve rápidamente, es porque Él está allí llamando y tocando tu corazón, porque todavía hay esperanza, todavía hay un propósito para tu vida, todavía hay restauración, porque nada, absolutamente nada, puede separarte del amor del Padre. Vamos a orar. Padre Celestial, venimos esta noche delante de ti con los corazones abiertos. Tú conoces, Señor, cada una de nuestra historia, nuestros recuerdos y aún, Señor, las emociones que nadie más puede ver. Señor, algunos conocen lo que es el amor de un buen padre, pero otros crecieron con dolor o ausencia o con rechazo. Te pido que en este momento, Padre Celestial, tu amor venga a llenar, Señor, cada vacío, a sanar cada una de las heridas y a restaurar cada parte, Señor, que haya sido perforada, Señor, en nuestro corazón. Permite que hoy podamos conocerte no solo como Dios, sino como ese Abba Padre, como ese Padre que está cercano, como ese Padre lleno de misericordia y lleno de gracia. Quita toda mentira, Señor, que nos hizo sentir solos, olvidados y no amados. Y recuérdanos, Señor, que somos tus hijos, escogidos, aceptados y profundamente, Señor, amados por ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes lo creen y reciben esta palabra esta noche? Escriban amén y amén.